Evaluación de riesgos. En esta cápsula podrás conocer los principios 8 y 9 y sus puntos de interés que forman parte del componente Evaluación de riesgos del modelo COSO 2013. Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción. Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa de este principio. Tipos de corrupción, factores de riesgo de corrupción, respuesta a los riesgos de corrupción. La institución debe considerar la posibilidad de que se registren actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con el uso de los recursos públicos. La evaluación del riesgo por fraude considera la posible pérdida de activos resultantes de las diversas formas en que el fraude puede ocurrir. Por ejemplo, información financiera no financiera fraudulenta, malversación de activos, corrupción, elusión de controles por parte de la administración. La evaluación de riesgos por fraude se relaciona con el entorno de control y considera oportunidades de adquisición, uso o disposición no autorizada de activos, alteración de los registros de la entidad o comisión de otros actos inapropiados. Principio 9. Identificar, analizar y responder al cambio. Los siguientes puntos de interés contribuyen al diseño, implementación y eficacia operativa de este principio. Identificación del cambio, análisis y respuesta al cambio. La institución identifica, analiza y evalúa cambios que pueden impactar en el sistema de control interno, como los cambios en el entorno externo, relacionados con el ambiente regulatorio, económico y físico en que opera. Cambios en el modelo de sus procesos, relacionados con los cambios en el modelo de administración. Cambios en el liderazgo, relacionados con las actitudes y filosofía acerca del sistema del control interno. Identificar eventos. Esto implica sucesos internos y externos con repercusión en los objetivos, riesgos y oportunidades, combinación e interacción de factores internos y externos que modifiquen el perfil del riesgo. Las técnicas para identificar eventos son: mediante información estadística, con un análisis de información histórico, mediante entrevistas y sesiones grupales guiadas, con análisis de flujos de procesos y de probabilidad e impacto, realizando una evaluación bajo una doble perspectiva, riesgo inherente y riesgo residual. Más técnicas para identificar eventos. Análisis de la rapidez con la que impacta un riesgo una vez que éste se ha materializado. Resistencia o duración del impacto después de que el riesgo se haya materializado. Para la metodología de evaluación de riesgos es importante emplear el criterio y conocimiento de la institución. La probabilidad de impacto debe expresarse de manera adjetiva, alta, media, baja. Se debe de evitar ser subjetivo. Las acciones de respuestas o mitigación de los riesgos son: evitar, elimina la fuente de riesgo; aceptar, no emprende ninguna acción; reducir, acciones para reducir el impacto; compartir, trasladar con seguros; tolerancia, opciones de respuesta; costo-beneficio de posibles respuestas; segregación de funciones para dar respuesta al riesgo. En resumen, las etapas para la evaluación de riesgos son: identificación, selección y descripción de riesgos, clasificación de los riesgos, identificación de factores de riesgo, identificación de los posibles efectos de los riesgos, valoración inicial del grado de impacto, valoración inicial de la probabilidad de ocurrencia. Las etapas para la evaluación de controles son: descripción de controles existentes, descripción de factores que sin ser controles promueven su aplicación, descripción del tipo de control, preventivo, correctivo y o detectivo, determinar la suficiencia, eficiencia o inexistencia del control.
Las etapas para la evaluación final de riesgos respecto de los controles son: asignar valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo, establecer criterios para determinar la valoración final del impacto y las probabilidades de ocurrencia del riesgo. La representación gráfica del mapa de riesgos comprende los siguientes cuadrantes. Cuadrante 1, riesgos de atención inmediata. Cuadrante 2, riesgos de atención periódica. Cuadrante 3, riesgos de seguimiento. Cuadrante 4, riesgos controlados. Los riesgos se ubican por cuadrantes en la matriz de evaluación de riesgos y se grafican en el mapa de riesgos, contemplando: el mapa de riesgos institucional contiene: identificar y seleccionar los riesgos institucionales, evaluar riesgos con grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, elaborar la matriz de evaluación de riesgos, elaborar el mapa de riesgos, establecer prioridades en la atención de riesgos, definir estrategia y acciones para la evaluación de riesgos, seguimiento a la evaluación de riesgos, análisis anual del comportamiento de riesgos, matriz de evaluación de riesgos institucional, monitoreo. Volviendo a nuestro estudio de caso, en el municipio no se encontraron indicios de que pudiera haber riesgos de corrupción. Sin embargo, se incumplió con el principio 9, pues no se habían identificado o analizado los riesgos existentes. Esto debido a que en el municipio no existía un informe trimestral acerca del estado que guarda la evaluación de los riesgos relevantes. En las próximas cápsulas continuaremos con el estudio de caso del ejercicio del gasto del Fondo de Obras, realizado por el municipio evaluado por la ASF durante el periodo del ejercicio del recurso.